¿Has jugado tenis forma no profesional, evidentemente, pero has jugado tenis? Sí, jugué mucho tenis en mi vida. En las épocas de vagancia de la universidad, cuando tenis? era cada vez más difícil conseguir 10 para jugar una pichanga de lo que fuera. Yo y otro pelotudo más, con mi amigo Dali Boretero, y jugamos mucho tenis. Jugamos mucho pool también. No sé si ese es deporte. Yo creo que el tenis tiene se divide en dos cosas. Sacar es una cosa del juego, Sí. que es muy peludo Sí, el saque, sí. y otra cosa ya pegarle el revés y el derecho, otra cosa. Sí. Pero el saque es muy peludo y es como tirar una piedra con la mano no hábil, Sí. y uno se ve muy raro. Se ve raro. Lo del el saque es muy peludo. Sí. Pero es como el paleteo en la playa. Es como, vamos a jugar tenis, sí, yo paleteo en la playa, pero ¿sabéis sacar? No, No, eso no lo sé. Eso es. Porque eso es como tú decías, es harina de otro Es costal. otra cosa, sí. Primer Párrafo, el podcast de libros de Matías Claro y Costa Zafirópulos de Truman Libreros. Estamos de vuelta con un capítulo deportivo. ¿Les guste o no? Les guste o no les guste. Bienvenidos a Primer Párrafo, amigas y amigos. Volvemos con libros deportivos porque somos pelotudos. Nos gustan los deportes con pelotas, somos pelotudos. Pero nos vamos a enfocar en el tenis en esta ocasión. Sí, porque tenemos un lado frívolo y tenemos otro lado mucho más frívolo. Y más unicelular. Justamente. Para algunas cosas somos light y para otras cosas somos muy Mucho light. más light, claro. Nos vamos a enfocar en el tenis, que es un deporte que tiene mucha literatura, mucha biografía, mucho personaje, mucho libro, y que quizás es el deporte más... Y yo creo que tiene una razón de por qué tiene tanto libro, y es porque es muy atractivo, literariamente hablando, porque es uno contra otro, muy tenso, muy mental, y sin riesgo, como el boxeo, por ejemplo, que te agarra a combo, no tenés riesgo de perder capacidades cognitivas. Salvo si eres Marcelo Ríos. O no sé. O algún otro tenis. Que te llegue un Kyrgios. golpe... Claro, puede ser. que te llegue un golpe, una pelota, digamos, en la cabeza. Sí. Ahora, pese a que la pelota va a 200 y tantos kilómetros por hora y todo. Pero además, lo entretenido del tenis es lo que tú hablabas muy bien, Matías, de todo este aspecto mental, psicológico, Sí, de estar siempre atento, de que si tú ganas, y si tú pierdes, tú pierdes. sí. Pero además todo lo que rodea al tenis a mí me parece muy Es diferente. Es muy sí. O sea, partieron jugando con chaleco. ¿Quién hace deporte con chaleco? Y con unos shorts cortos. Claro, con unas raquetas de madera que Sí. en ese tiempo, puta, que había que ser bueno. Sí. Porque es difícil Y eran enanas, pegarle. la superficie Sí, enana. Schlesinger, Sí. la famosa. Yo alcancé a jugar, a paletear un poco con esa raqueta. Todo el tema de los jueces de silla, de la ropa, de Wimbledon, Sí. que es solo de blanco, Sí. que podéis jugar en pasto, pero podéis jugar en una tierra, con un lodo, pero también en cemento. Entonces, Sí. son deportes distintos dentro de un mismo deporte. Que tenéis que viajar, que estáis súper solo. Los tenistas tienen que tener una fuerza mental tremenda. Más allá de lo que hablamos del daño cognitivo, hay una fuerza mental detrás. Y eso es admirable. Es muy entretenido en ese sentido y como lo decíamos al principio, literariamente da para mucho. Y probablemente el libro que mejor lo refleja es un libro del que ya hablamos. Sí, hablamos de Open, el libro de la biografía de Andre Agassi. En el capítulo de deporte, en el primero. Sí, hicimos un capítulo de deporte donde nos enfocamos básicamente en el libro Open de Agassi y en el libro Air de Michael Jordan. El libro Open de Agassi es súper entretenido, lo volvemos a recomendar. Escuchen ese capítulo si es que están de ánimo. Porque puede que no también, puede que estén saturados de nosotros y lo entendemos. El libro de Agassi es muy entretenido porque además él te cuenta con mucha inteligencia, un tipo bien brillante, te habla del tenis, a todos los que seguimos esa época de tenis, conocemos a los jugadores, habla de Boris Becker, habla de Pete Sampras, entonces como para los viejos como nosotros que seguimos el tenis en esa época es muy entretenido, pero además te habla de este aspecto mental, te habla de cómo nació su amor por el tenis, pero su odio también con el tenis, la figura del papá siempre empujándolo, medio psicópata el papá, y él tratando de encajar en un mundo que tampoco le pertenecía, porque él tampoco era como un rich boy, no era un niño rico que nació con una raqueta en la mano, sino más bien venía de otro lado. Es un libro tremendo, habla de la Steffi Graf, habla del tema de las cosas... de la universidad que él creó, el colegio que creó para niños más desfavorecidos. La motivación de por qué volver al tenis, porque recordemos Exactamente. que él se retire, después vuelve, pero encuentra una motivación para encontrar. Sí. O sea, encuentra una motivación para volver porque el libro parte con amo el tenis, odio el tenis. Sí. Esa es la premisa del libro.
No, extraordinario. Y la vida de él es muy entretenida porque, Sí. porque estuvo en la cresta de la ola, muy joven, después bajó a los infiernos, después volvió a ascender. Entonces es como una historia de vida, además, súper valiosa. O sea, de hecho, ese libro como biografía es muy bueno. Sí. Lo que pasa es que además es deportiva y es de tenis y es de un gallo que conocemos, que es famoso. Entonces lo hace más entretenida aún. Pero esa es la primera. Y hay otro autor que con esto ya empezamos a meternos en materia de libros que no habíamos hablado. Open lo teníamos que mencionar rapidito porque hay que mencionarlo en el tenis. Que es David Foster Wallace, que es el tenis como experiencia religiosa. Sí. Es un libro corto. Bueno, primero hablar de quién es David Foster Wallace. David Foster Wallace es un escritor, era un escritor, bien cabezón. Él falleció muy joven, a los 40 y tantos, se suicidó. Era bien atormentado, tenía unas depres bien heavy. Es una lástima porque era un tremendo escritor. Escribió un libro que ya a esta altura es un clásico, un mamotreto de 1000 páginas que se llama La broma infinita. No nos vamos a meter en ese libro ahora, pero chequéenlo. Y que tiene que ver con tenis. Tiene que ver con tenis también. Escribió El Rey Pálido, escribió una cosa supuestamente divertida que nunca volveré a hacer, que es una experiencia que tuve en un crucero, la relata, Divertidísimo. es muy gracioso. Y bueno, y se manda este libro de tenis que se divide como en dos grandes relatos, uno referido a Federer, y el otro hablando un poquito más del marketing, del negocio, del tenis. Y en el fondo la experiencia, el tema de Federer en el Open de Estados Unidos del año 96 al 2006, él habla de Wimbledon, habla de la rivalidad entre Federer y Nadal, es súper entretenido. Sí. El texto de quizás el más tenístico es Federer en cuerpo y en lo otro. El otro texto se llama Democracia y Comercio en el Open de Estados Unidos, y ahí no se enfoca en el tenis, por supuesto, pero es más como de público. Sí. Es como lo que rodea al abierto de tenis y al comercio y la televisión y la gente, qué sé yo. En Flushing Meadows, Sí, donde se juega el abierto de Estados Unidos. Pero Federer en cuerpo y en lo otro es tenis. Puro tenis. Y es muy entretenido porque, como tú contabas, Foster Wallace muere un joven, pero él en su infancia, en su juventud, era un tenista de nivel universitario nacional. Iba a campeonato, era buen tenista. NCAA. Él pensó en ser profesional. O sea, tuvo en algún momento que tomar la decisión. Y el tenis aparece en su obra, lo mencionamos muy rapidito, que en La broma infinita hay una academia de tenis, que es un escenario que se desarrolla. Pero en Federer, en cuerpo y en lo otro, él se enfoca en este partido, que es una final que jugó Federer con Nadal, que la gana Federer 6-0, 7-6, 6-7 y 6-3. Tremendo partido. Un partidazo. Y que es la final de Wimbledon 2006. Esas finales. Pero en este libro, Federer en cuerpo y en lo otro, él habla, por ejemplo, de los momentos Federer. Entonces este es el inicio del Cuéntame, Matías. del texto. Casi todo el mundo que ama el tenis y sigue el circuito masculino por televisión ha vivido durante los últimos años eso que se puede denominar momentos Federer. Se trata de una serie de ocasiones en que estás viendo jugar al joven suizo, en ese tiempo era un joven suizo, que estás viendo jugar al joven suizo y se te queda la boca abierta y se te abren los ojos como platos y empiezas a hacer ruidos que provocan que venga corriendo tu cónyuge de la otra habitación para ver si estás bien. Los momentos Federer resultan más intensos si has jugado lo bastante al tenis como para entender la imposibilidad de lo que acabas de verle hacer. Ya ahí empieza a explicar. Y claro, y la tesis de este libro es que él habla de que Federer tiene, como los grandes deportistas, y habla de Maradona, habla de Michael Jordan, habla de Muhammad Ali, y incluye a Federer en ese listado, tiene una especie de belleza que es la belleza cinética, dice él. La belleza del movimiento. La belleza del movimiento, que en el fondo es como el ballet. Es ver el cuerpo humano moverse de una manera que es bella. Sí. Bueno, lo hablamos en algún momento en relación, creo que a Fran Lebowitz, la escritora, la cronista norteamericana, en una entrevista que tuvo con Spike Lee, Sí. donde se ponen a discutir acerca del valor artístico de lo que hacía Michael Jordan. Spike Lee, por supuesto, considera que Michael Jordan es el Picasso del deporte, Sí, y lo equipara, la destreza que tiene Michael Jordan, esta belleza, la equipara al mejor de los pintores, al mejor de los escultores. Fran Lebowitz no está tan de acuerdo con eso, pero para los que nos gusta el deporte y todo, de repente vemos a Messi o a Maradona o a Michael Jordan o al mismo Federer hacer cosas que uno dice, esto no lo he visto nunca antes. Es que lo es una forma de arte. Claro, es que la Fran Lebowitz ahí, su argumento, que era interesante, decía que era parte fundamental de la apreciación estética del deporte, el resultado. El suspenso del resultado. Justamente, y cuando tú ya sabes el resultado,
ya se perdió una parte importante, por lo tanto ella ahí le quitaba puntos a ese valor. Sí. Pero yo estoy con Spike Lee, porque si tú ves el gol de Maradona en el 86 a los ingleses, o sea, sigues, o sea, te emociona igual. Te emociona igual, aunque tú sabes lo que pasó al final y todo. ¿Cachai? Claro. Sí, porque es una obra de arte. Es una cosa una obra de arte, que tiene que ver con la belleza en su estado puro. Justamente. Bueno, él habla entonces en este libro de eso. Habla también, por ejemplo, Iván Lendl, que es un tenista checo, que surge a fin de los 70 y que es un paso como a un tenis distinto. Un puente. Sí, que es como el tenis más de fondo físico. Sí, con más, no digo a lo bruto, pero en el fondo con más, donde ya la fortaleza física, el aguante y la potencia en los golpes, a la manera de Fernando González, que ya vamos a ir para allá, Sí. empieza a cobrar más importancia y empiezan a quedar atrás un poquito los días de Rod Laver, Claro. que era saque y red y era un poquito más de sutileza. Bueno, John McEnroe también es de la época de Ivan Lendl. Pero Ivan Lendl era un bruto que pegaba un pencazo de atrás. Y ahí Foster Wallace habla de la importancia de la raqueta. De Sí. cómo la raqueta, al cambiar la raqueta, cambia el juego y era necesario un jugador que supiera aprovechar esa nueva raqueta y ese fue Ivan Lendl y eso cambió. Ahora Por el eso tenis- fue número 1 en el mundo, Claro. y la rompió un tiempo. y ya no hay saque y red. Pues antes era mucho saque y red, o eran distintos, ahora ya no. Pues. Son muy pocos los saque red ahora porque al final el passing shot que te pueden meter con un raquetazo de fondo tiene que ser muy bueno. Me acuerdo que Patrick Rafter, un tenista ¿Te australiano, acuerdas era que muy tenía se pintaba la cara como con un... Era estaba como un Ray Filter. un surfer era como un Patrick surfer Rafter. y jugaba Y era mucho estupendo, saque y red. Patrick Rafter. Por favor, mira. Era un Qué australiano- lástima que nosotros no solemos editar nuestro podcast. Bueno, esta será la primera vez que lo tenemos que hacer. No, Rafter era tremendo y tuvo muchas grandes actuaciones en Wimbledon y le complicó la vida a Pete Sampras a varios, porque hacía saque y red. Bueno, eso es el primero. No sé Sí. si quiere aportar... Bueno, hay como episodios bien interesantes del libro que tiene que ver con las reflexiones acerca de Wimbledon, del campeonato de Wimbledon, Sí. de cómo ese campeonato es un campeonato especial y hasta el día de hoy todavía tiene reglas especiales. La relación, habla de la relación entre los seres humanos y su propio cuerpo. Sigue con estas maravillosas observaciones de estos duelos entre Federer y Nadal, que para ser justos con Nadal no estaba surgiendo, ya era un tremendo jugador, pero Federer estaba un poquito más consagrado y además Federer estaba en el pasto que era su... Nadal en algún momento le gana a Federer Sí. un Wimbledon, pero no sé. Es considerado el mejor partido de la historia, Claro. esa final que le gana. O sea, pero Federer ganó un montón, o sea, era su turf, era su lugar. Sí, po. Explica por qué la televisión no es... Esto es súper interesante, explica por Sí. qué la televisión no es como... No refleja tan fielmente lo que se puede experimentar viendo tenis en vivo. Sí. Y tiene que ver con los ángulos, con la geometría. Sí. Volvemos un poquito a Andre Agassi. ¿Por qué Andre Agassi era tan... Bueno, fue muy bueno, fue número 1, el papel, en los números fue un crack, pero además verlo era muy lindo porque el tipo ocupaba los ángulos, era como un jugador de billar, sacaba a los jugadores de la cancha, era un Pitágoras de la geometría tenística. Y Foster Wallace nos habla de eso en el contexto del partido de Federer con Nadal. Ahí hay un dato, ahí te quiero interrumpir con un dato, porque él dice que me acordé a propósito de los Juegos Olímpicos y de los Panamericanos de estos últimos años, de Santiago y de París, que a mí me gusta mucho en los Juegos Olímpicos ver, hay dos deportes que me fascina ver en esa competencia, que es la esgrima, ¿Ya? porque son unos gatos, weón, impresionantes como Sí. con la espada, muy entretenido, y el tiro con arco. Y tú ¿Con la eres... espada o con el florete, Matías? Con la espada, con el florete y con el sable, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo. El Sable láser, ¿o ¿no? Creo El que sable se llama. láser. Bueno, y el asunto es que y en tiro con arco pasa algo similar a lo que describe Foster Wallace acá con el tenis, y es que uno pierde las dimensiones. Entonces él habla, en el Foster Wallace dice, el tenis, la posición en que uno ve el partido, que es desde arriba para Sí. ver la cancha completa, es súper buena para ver el partido completo Sí. y ver los movimientos. Como en vertical. Como en Tú ves la vertical, justamente. Pero se pierde la velocidad, los movimientos de los jugadores, el ángulo. Pareciera que es muy fácil desplazarse, Sí. que las velocidades de las pelotas. Y no, pues muy difícil. En vivo es distinto. Y en el tiro en arco pasa con eso. Uno ve la toma, ve al tipo que echa la flecha para atrás, la suelta y después ve cómo pega en el arco. Sí. Pero cuando ves la distancia que cae. tienen y que la flecha no va directo, sino que va en parábola, Sí. tú cacháis lo difícil que es apuntarle Sí. al blanco, Es verdad. ¿cachai? Estaba pensando en la esgrima, yo creo que el primer esgrimista fue apicultor. Dijo, ¿qué me pongo a protegerme la cara? Lo mismo que me pongo para que la abeja no me piquen. Oye, pasa algo parecido con el básquetbol. Yo he visto partidos de básquetbol en vivo, partidos así como, no sé, de la NBA en vivo, y es diferente. Uno ve el básquetbol en la televisión
mucho más rápido de lo que en realidad ocurre cuando tú lo ves en vivo, que los jugadores se ven mucho más flaquitos, se ven mucho más lentos, se ven mucho más parecidos a ti. La única diferencia es que no fallan. Nunca. Claro. Bueno, el otro día yo en un campeonato que estaba jugando de básquetbol grabaron el partido. Y yo en el partido siento que, oye, que marqué bien, que me moví rápido, que salté harto. Oye, súper alto tomé el rebote. Sí. Y veo el video, weón, y es triste. No, es como no. pobre señor. ¿Quién es ese señor? Y era yo. Sí, eres tú. ¿Quién es ¿Por ese qué, viejito? ¿Por qué le están haciendo esto a ese señor? Yo en una pelota, robé una pelota y es una bandeja contra golpe y yo pensé que había sido una gacela. Era un paraolímpico. Huevón. Era un para... Era patético. Sí. Como corría la cancha lento, con las charchas así como Mero Sí. Simpson cuando le hacen ese examen. Sí, y no para nunca de vibrar. Yo tengo un amigo también que tiene la mala costumbre de grabar los partidos y después cuando estamos en un asado y están pasados de copa, él pone esos videos. Yo creo que los pone para que nos riamos. Pero son terribles, patéticos. Sí. No hay nada más triste que verse haciendo un deporte. Me hubieran gustado que me grabaran cuando yo era joven, pero no, Claro. no existían las cámaras todavía. Claro. Bueno, en Democracia y Comercio en el Open de Estados Unidos, que el otro texto ya lo contamos, habla como de los patrocinadores, del comercio, de las diferentes clases sociales incluso, de que tú compras una entrada y vas a algunos lugares Sí. y con la otra vas a otro. Es como ese sketch del Happening con Ja, cuando viajaba en primera clase y en segunda clase, y en primera clase te atendían en el después, y en segunda clase, weón, de postre te chupabas el dedo para meterlo en el azúcar, te pasaba la gallina para que la desplumara, weón. Muy bueno. Es bien entretenido también ese texto, pero la verdad es que el de Federer, y búsquenlo en PDF, por Sí. supuesto los libros los encuentran en Truman Librero, en Apomanqui, en Antofagasta, Sí. pero el de Federer, Un cuerpo en lo otro, si lo googlean, quizás encuentran alguna versión en PDF, lo pueden leer para que vean lo lindo y el análisis de Foster Wallace respecto a Federer y Nadal. Obviamente que PDF fome, po. Los libros Por hay que olerlos, Por supuesto. y hay que dormir con ellos, Por y supuesto. etcétera, Y etcétera. besarlos. Ya. Sí. Oye, bueno, ¿Te toca a ti? no, si aquí no le toca a nadie, esta cosa va a improvisar. Oye, vamos a hablar también de un libro que es muy entretenido, porque es un libro un poquito engendro, pero que funciona muy bien a mitad de camino entre libro, entre biografía, entre libro de dieta, entre libro de coaching, Es bien de superación, raro, es muy bien bueno. raro. Un libro que es de Novak Djokovic, que puta que es, bueno, por muchos, el mejor jugador de la historia. Yo te voy a Eso es lo que están decir, diciendo. En el papel, por lo menos, y después de haber ganado la medalla de oro en París, y después de haber ganado Wimbledon, de haberse recuperado, haberle tiene ganado una Alcaraz. cara de upa, le hace la pelea. No tiene la belleza cinética de Federer, No sé, yo lo veo hacer cosas de repente. pero Federer era más elegante. Fluye, Sí. Federer fluye. Pero sí. Djokovic Y sigue, es que el problema es que sigue siendo. Sí. Algún día vamos a hablar, no vamos a dedicar todo un capítulo, sino una lata, pero hablar de la longevidad de los deportistas hoy en día, cómo la alimentación, weón, la psicología, todo lo que invierten los gallos. LeBron James, weón, a los 40 años, Cristiano Ronaldo, no sé, casi 40, Messi. Qué pena etcétera, que yo etcétera. por 2 años me perdí eso. Porque Por 2 años y por 2 kilos. Claro, yo tengo 42, si hubiera nacido, por ejemplo, Lerón tiene 40, claro, habría tenido todas esas Si modernidades. tuviera $1 millón para destinar a tu Claro. cuerpo, Sí, po. puta, yo creo que estaría igual. Oye, no, el libro de Novak Djokovic se llama El secreto de un ganador. Como les dije, un libro medio raro, donde él cuenta su carrera tenística en un lenguaje como súper coloquial. Él es bien, obviamente que lo ayudaron a escribir el libro, pero el libro es bien entretenido. Y en el fondo te cuenta de cómo él cambió su alimentación y ese cambio alimenticio vino o sea, provocó además un salto en su rendimiento tenístico, pero tremendo, infernal. Él parte contando que él ya era top 10, era un súper buen jugador. Dice él que tenía 2-3 kilitos que no se podía sacar de encima, Sí. de ninguna manera. Bueno, Sí. que a mí no sé, yo no sé dónde... Que dime que no podemos empatizar con eso. O sea, pero 2-3 kilitos yo lo multiplicaría por 15. No sé, es diferente sacarse 2 o 3 kilos que sacarse 20. Y él cuenta que le costaba, que de repente lograba llegar a una final de Grand Slam. Recordemos que las finales de Grand Slam son a 5 sets, por lo tanto hay un desgaste físico importante. Y cuenta cuando llegó a una final con Tsonga y le ganó los 2 primeros sets, y después en el tercer set físicamente Djokovic se caía y no lograba cerrar los partidos. Tenía estos kilos de más y qué sé yo. Y eso le pasaba mucho. Le pasaba mucho. El libro como que se interrumpe un poco ahí, después te empieza a contar cuando él era niño, empezó a jugar tenis. Recordemos que él es serbio. Entrenaba, bueno, y caían bombas un poco más allá. Él estaba como en la mitad de la guerra, Sí, po. o posguerra, el año 93. O sea, espérate, le pasó de que un día estaba entrenando el lunes a las 5 de la tarde, me fui para la casa y el martes a las 9 fui a entrenar y ya no había cancha. Había caído una bomba en la noche. Exactamente, imagínate, bueno, los serbios, los croatas, todo lo que sufrieron en ese tiempo.
conoció él a Jelena Jencic, que es una entrenadora y además como media scout, ella, Sí. media busca talento, que además ella había descubrió a la Mónica Seles. Sí, cáchate Y a el Djokovic, ojito. imagínate los Cáchate el ojito de la vieja. Además los serbios tan buenos deportistas, ahora está Jokic, con el mejor jugador del mundo en este momento, serbio. Djokovic, O sea, toda esa Esa zona, zona. weón, puta, es impresionante la calidad de los deportistas porque no son tantos millones. Entonces, esta señora Jencic que descubrió a Mónica Seles, empezó a trabajar con Djokovic durante 6 años, pero rápidamente se dio cuenta que el tipo se iba desarrollando mucho y le tuvo que decir, yo hasta aquí te puedo enseñar, weón, tenés que irte al extranjero a buscar más experiencia, a aprender más, que es básicamente lo que le pasó a mi señora hace poco con mi hijo que tiene 10 años. Que mi señora, la Mónica, me dijo, bueno, hasta aquí sé yo, en matemática. O sea, hasta quinto básico ella le puedo hace enseñar. matemática, ella Ella le enseñaba matemática y era hasta quinto básico llegué yo, de aquí para adelante hay que buscar un profesor o alguien que sepa de sexto para arriba. Entonces, la Oye, profesora espérate, de estaba Djokovic buscando el dato, 6 millones de habitantes tiene Serbia. es como Uruguay. ¿Cachai? En el sentido, La proporción de poco, no tiene claro. más habitantes que Uruguay, Sí, po. pero la proporción de éxito deportivo versus Versus la población. población. Bueno, y además súmale que estos gallos han sido arrasados por la guerra, Sí, puta, en Muchas los veces. 90, muchas veces. Entonces, finalmente, Djokovic se tiene que ir a Alemania y ahí empieza como su carrera internacional, empieza a ganar campeonatos junior, campeonatos juveniles, y después vuelve hasta el 2010. Él había ganado solamente un título de Grand Slam. El Abierto de Australia el 2008 y lo ganaba siempre que lograba resolver el partido rápido, pero cuando el partido se iba a 5 sets el gallo se cansaba. Entonces un día estaba él jugando una final y el doctor Igor Setojevic, que era conocía al papá de Djokovic, lo empieza a mirar y empieza a cachar que Djokovic se fatigaba y todo, y al día siguiente llama al papá y le dice, oye, ¿sabéis qué? Yo sé lo que le está pasando a tu hijo, puta, juntémonos. Se juntan y él le dice, yo creo que tú eres celíaco, tú tienes resistencia al gluten y además creo que podéis tener resistencia a un montón de cosas más. Le hizo una prueba Y él se lo detectó por ver lo que le pasaba. por verlo jugar. Y que se ahogaba y se cansaba y esa cuestión era, esto es típico de los celíacos. La expresión física, de cómo la expresión corporal de Djokovic le dio a entender a este doctor que tenía un montón de experiencia que este gallo estaba sufriendo de esto. Se juntan y empiezan a trabajar juntos y Djokovic efectivamente le descubren que era celíaco, tenía una gran resistencia al gluten y eso lo fatigaba. Además tenía resistencia a la lactosa, era intolerante a la lactosa y además tenía una leve resistencia al ácido úrico. Y los papás de Djokovic tenían una pizzería. Entonces comía masa con gluten, comía queso con lactosa y comía salsa de tomate. Entonces cuando tuvo que dejar de comer pizza fue terrible para él. Yo a lo mejor tengo. Bueno, váyanse a leer ese libro que es muy entretenido. Te vaya a aprender de alimentación, vaya a aprender de la historia, de cómo se forja un campeón. Y además, si te gusta el tenis, vaya a quedar loco con todas las historias que cuenta Djokovic. Y como le hablábamos, es raro, porque tiene esta cuestión de la comida, de la dieta, pero su biografía es bien especial, pero vale mucho la pena el secreto de un ganador. Ahora, esos son hablando de tenistas internacionales. Hay biografía de Nadal, hay biografías de Federer, algunas más buenas que otras. Sí. Hay un libro bien bueno que se llama de Ferdinand, que se llama como Sin Red, que lo escribió un argentino, Sebastián Fest, que también es muy bueno porque cuenta la relación entre los dos. Ellos son bien amigos. Y terminaron siendo muy amigos. Y es súper curioso porque la imagen profesional que uno tiene de Nadal es como Nadal es el salvaje y el iracundo o el físico, y Federer el elegante y el tranquilo. Suizo, el reloj suizo. Y era completamente al revés en su inicio. Sí. ¿Cachai? O sea, Federer era un idiota. O sea, Federer casi fracasa su carrera tenística porque el tipo no se controlaba, era un John McEnroe, weón. Justamente. Y él tuvo que aprender, se le murieron un par de entrenadores que fueron súper importantes para él, y él entendió que tenía que domar su temperamento o si no, no iba a llegar a ninguna parte. Acá habláis lindo, weón. ¿Domar el temperamento? Domar el temperamento. Bueno, no sé cómo lo digo entonces. Pero qué lindo dicho. Otros habrían dicho, no, él tenía que... Tequirízate. Tenía que calmarse, weón, un poco. Bueno, entonces, ahora, ¿qué hay en Chile? Porque también en Chile tenemos una gran historia tenista y por cierto que hay libros. Y hay un par de libros que habla de los grandes tenistas que hemos tenido acá. Hay uno que se llama Fernando González, la mejor derecha de la historia, de Gonzalo Querol. Él es un periodista que hizo una biografía deportiva de Fernando González muy, muy profusa, investigada, documentada. Muy prolijo. Muy prolija. Entrevistó más de 70 personas, entre kinesiólogos, otros tenistas. Contactó en pandemia a través de Instagram, querían de tú entrevistar al Guga Kuerten, o entrevistar a Marat Safin, o entrevistar a Soderling. Y él
era imposible hablar con ellos porque en Instagram se los maneja alguien y son millones de seguidores. Y este gallo sabe tanto de tenis que conocía quién era el kinesiólogo. Entonces el kinesiólogo tenía 1500 seguidores. ¿Cachai? Entonces él le mandaba un mensaje al kinesiólogo Para poder llegar a... para poder llegar entonces a través del kinesiólogo, y el kinesiólogo le decía, mira, buena, mándame las preguntas y yo tengo un viaje ahora con este gallo que vamos a ir a un torneo de veteranos, Sí. y en el auto yo le voy diciendo que te vaya respondiendo por audio. Y tiene los audios, ¿cachai? Pues tú no sé, pues de Ferrero, ¿cachai? De Ferrer, otro gallo más. El mosquito. Carlos Moyá respondiéndole, ¿cachai? Las preguntas. Entonces, es súper interesante la pega que hizo. Y en este libro, él aborda la historia completa deportiva de Fernando González desde su inicio. Hay algunas anécdotas, como de, tú no sé, un torneo que juega, no me acuerdo si en Ecuador, una cosa así, y caían iguanas a la cancha en los árboles de alrededor. Entonces estaba jugando el partido y habían iguanas, ¿cachai? O una anécdota que cuenta Marat Safin, de que a Fernando González le habían regalado un reloj muy grande, y él eran medio juveniles, y estaba jugando con ese reloj y el reloj le molestaba, entonces estaba todo el rato así moviendo la mano, y Marat Safin se acordaba de eso, ¿cachai? Y Fernando González no se acordaba de esa anécdota, cosas así. Bueno, por supuesto también está Fernando González. Viene su carrera, digo yo entrevistado, viene su carrera, la de Fernando González, partidos épicos. Se enfoca mucho, por ejemplo, en los títulos de Düsseldorf. No olvidemos que Chile fue bicampeón mundial de Düsseldorf en el torneo por equipo. Sí. Justo antes de las medallas de Atenas, que hace poquito se cumplieron 20 años de esas medallas, viene lo de las medallas de Atenas, viene toda esa historia épica, viene lo de Masú, viene lo de Y González. irrepetible, que además está de moda de nuevo porque se cumplían 20 años Sí, po. de la obtención de esas medallas, y Fernando González es el tenista que más medallas ha obtenido en la historia de las Olimpiadas. Olímpico, Tiene 3. Sí, porque po. ahora paraolímpico, Alberto Abarza. Ah, Que bueno. tiene como 5 con natación. Con París 2024, además, que metió como 2 o 3 bronce, además. Oye, destacar además de que esta es una biografía autorizadísima por Fernando González, porque contó con la colaboración de Fernando Sí, González. claro. O sea, de repente hay un montón de biografías en el mercado que solamente investigan, ahondan y qué sé yo, pero que no cuentan con la autorización o con la colaboración, Con la colaboración. del biografiado. Es súper interesante porque las entrevistas con Fernando González le dan una profundidad a la información. Sí. Que el autor logra manejar súper bien en términos de las cosas que quiere obtener. Por ejemplo, cuando hablan de la medalla de Atenas, cuenta la anécdota de que no había Team Chile en ese tiempo, era una delegación más chiquitita, y había un equipo médico que era más chiquitito Reducido. también. Había un kinesiólogo, un médico, qué sé yo, Orizola, ¿cachai? Arancibia, cosas así. Y los otros deportistas de la delegación empiezan a darse cuenta que el esfuerzo que están haciendo Masú y González por jugar doble y singles cada uno era titánico. Entonces los mismos otros deportistas le dicen a los médicos, no te preocupes, no vengáis a mi calentamiento, Sí. no vengáis a ayudarme a elongar, yo caliento solo, quédate con ellos. Anda a reconstruir estos gallos, Anda a porque reconstruir estos terminaban gallos. así. Y ahí hay una imagen que cuenta en el libro cuando termina la medalla de bronce, que es realmente lo reconstruyen. O sea, uno le daba comida en la boca, el otro le hacía masaje en una pierna, el otro en otra pierna, el otro en los brazos, y Masú lo motivaba y le decía, vamos, huevón, métete Además, a la González cancha. se había doblado el tobillo. Se había doblado el tobillo, no, es Era como para increíble. retirarse del partido. Habla también, por ejemplo, la medalla Beijing 2008, está la polémica ahí con James Blake. Que esa es la medalla de plata en La 2008, medalla de la que bronce, pierde pierde con Nadal. Pierde con Nadal. La final. Y ahí en semifinales era súper importante porque por el otro lado iba Djokovic con Nadal. Entonces era Sí. súper difícil ganar bronce. Era Sí. necesario, ¿cachai? Entonces le gana a Blake en un partido muy polémico porque hay una jugada que la pelota roza la raqueta de González y se va afuera. Habría sido punto de Blake, pero se le dieron a González. Y González ahí narra, muy honesto, yo estaba picado con este gallo y le había tirado unas pelotas al cuerpo y él también, y era soberbio. y Era pesado el negro Blake. me caía entonces mal. tenía mala onda con Blake. ¿Qué? No, me da risa. Bueno, sí era pesado. pero- Y tiene esta mala onda. Y también, por ejemplo, cuenta derrotas como que lo marcaron mucho, que todos los fanáticos del tenis duelen todavía, que Sí. es, por ejemplo, la semifinal de Roland Garros 2009. Sí. Porque había perdido Nadal y la pierde con Soderling. Que era como, y era si como, ganaba está puta, camino final llano de Roland para Garros, poder ganar. ¿cachai? Sí, sí. Bueno, entonces... Bueno, es y la final de y la- del la- Abierto la- de Australia. Australia, Pero que la pierde con con Federer, Federer, sí. que era como Sí, así difícil. que es muy entretenido este libro. Hay algunos datos divertidos. Por ejemplo, él cuenta que con Masú, cuando se abrazan en el doble olímpico en el oro, que era la primera medalla de oro en la historia, Masú después juega Sí, la final. sí.
Se abrazan y le pregunta a Gonzalo Querol qué se dijeron. Y Gonzalo le dice, no me acuerdo, no sé. Sí. Y Masú tampoco se acuerda, no sabemos lo que nos dijimos. Y en la imagen se ve que se hablan al oído y se abrazan Sí. en el suelo. Y debe ser, lo hicimos, weón, Sí, estoy sí, raja, ¿cachai? No sé qué, pero no se acuerdan. Y Pero es que la adrenalina de ese momento y el Imagínate, cansancio. Imagínate. Y González cuenta en una parte, una confesión, dice, reconozco que a veces forzaba el taco de él. ¡Vamos! Ese González. Sí. Reconozco que a veces lo forzaba para intimidar al rival. Porque cuando había otros chilenos aplaudían y que se decía HI, lo usaba. Entonces, bien divertido en ese sentido. Muy buen libro de Fernando González. Hay un montón de reels en Instagram que hacen recopilación de todas las chuchadas y las puteadas Sí. de Sí. Masú, Bien tortuleado. de González, de Chino Río. Son muy entretenidos. Sí. Bueno, además, con la derecha que tenía Fernando González, que de verdad... Es una de las mejores derechas de la historia. El título está muy buen puesto Sí. porque era un mangazo que tenía, Sí. que era impresionante. Con eso yo creo que ya intimidaba, weón. Eso es súper interesante porque en el libro él habla de que hubo entrenadores que quisieron complementarle el juego, porque claro, era pura derecha, Sí. y que el aporte de Horacio Lapeña fue que le dijo, sí, hay que trabajar tu revés, pero vamos a profundizar la Sí, derecha. O sea, obvio. metámosle más a esto. Sí. Me acuerdo que creo que no sé si el primer campeonato que ganó Fernando González fue Orlando, ponte Sí, se tú, lo gana Masú. y se lo gana Masú la Sí. final. Y ese torneo llega, o sea, sale contado en el libro, llega como clasifica a última hora de suerte, Sí. porque unos gallos no llegan y Sí. entra así como en la clasificación. Qué entretenido, me parece un tema muy entretenido en este sentido, los libros de deporte, cómo las rivalidades terminan transformándose en amistades, pero además es esa rivalidad, ese competidor que ha estado compitiendo con él desde el día uno, el que logra elevar tu nivel, ¿cachai? Claro. O sea, ¿qué es lo que habría sido de Federer o de Nadal sin el uno, sin el otro? En este caso, González y Masú jugando, me imagino jugando casi todas las finales desde chicos para Claro. arriba. Magic Johnson con Larry Bird, que Claro. terminan siendo muy amigos, la rivalidad entre los Lakers y los O Celtics. sea, Messi Cristiano. Sí. ¿Cachai? No sé si son tan amigos porque Messi... Pero ¿cachai? Pero generan ese respeto. Sí, ¿cachai? sí. Bueno, el hijo de Cristiano le gustaba a Messi, pues se tomaba fotos con Messi, ¿te acordáis? Sí. El otro día escuché otro podcast de unos gallos que fantasean de cómo sería Space Jam con Messi. Fue imposible porque Messi no habla más de 2 palabras. Anda para allá, box, no sé. Claro, ¿no? Sería una Bueno, lata. igual eso que tú dices de las rivalidades es súper interesante, pero en el caso del tenis y lo del boxeo que hablamos al principio, es uno contra el otro, Sí. es súper directo. En el fútbol o en el básquetbol hay otros participantes. Sí. ¿Cachai? Pero además pasan mucho tiempo juntos en los hoteles, además, se quedan claro, juntos, son justamente. amigos. Los latinos, me acuerdo que los chilenos eran bien amigos de los argentinos. Sale mucho eso en el libro de los González. españoles. Sale mucho como ese backstage también. Sí. Oye, buenísimo el libro de Fernando González, muy entretenido, muy bien editado además. Otro libro que también da cuenta de otra época del tenis chileno, pero que también es un aporte, es un libro que se llama Huellas en la arcilla, de Jaime Fillol. Sí. Jaime Fillol, que hoy día Un caballero. es más conocido como el abuelo de Sí. Nicolás Yarri, pero en realidad, para los que somos un poquito más viejos y para los mayores todavía, Jaime Fillol fue un crack y dominó las pistas de arcilla en todo el mundo. En los años 60, 70, él jugó hasta los 37, 38 años. Después siguió jugando en el Senior Tour. Es un caballero. Me gusta cómo explica. Él parte en el prólogo explicando por qué el libro se llama Huellas de la arcilla. Y primero que nada se habla del tema de las huellas, de venir a este mundo con un objetivo de dejar una huella. Y este libro es en el fondo un testimonio, una huella de su paso por este mundo. ¿Y por qué la arcilla? Porque la arcilla es un material moldeable. Que puede ir cambiando con el tiempo, que es adaptable. O sea, si un tenista no se adapta a los cambios en todo sentido, cambio de superficie, cambio de la tecnología, las raquetas, lo Los que tú viajes. hablas, al encordado, los viajes, estar lejos de la familia, estar solo contra el mundo, no, está destinado al fracaso si no se adapta a esos cambios. Va contando él la historia de su familia, tiene como 10 hermanos, él de pronto le ponen una raqueta en la mano un tío, el zorro no sé cuantito se llama el tío, empiezan a ir a un club de tenis y él se empieza a familiarizar con el tenis, le encanta el tenis y decide en algún momento estudiar educación física. Su papá era abogado, tenía un estudio jurídico. Y se va a Miami, a la Universidad de Miami a estudiar educación física y a jugar tenis. Termina jugando por la universidad, termina participando en estos campeonatos de la NCAA, termina siendo como bien importante, O sea, él relevante. está en el Salón de la Está en el Fama de Salón la Universidad de Miami. Sí, y está en el Salón de la Fama del ATP también, creo. Lo que pasa es que es bien interesante eso que tú dices porque es otro mundo. Sí. Hoy día tú te vas a viajar a otro lado y podéis ver por tu familia todos los días por video y estáis, no es lo mismo, pero estáis presentes. Y hay auspiciadores, hay... ¿Cachai? Él en el libro cuenta
que se mandaba cartas con el papá. Y la comunicación era... Todos los lunes. Todos los lunes. Y la comunicación y se mandaba cartas así como profunda y conversaban y qué sé yo. Pero ¿cachai? Que es otro nivel. Escribir una carta implica que hay un proceso mucho menos espontáneo de diálogo y tenéis que esperar que llegue 2 semanas después. No sé. Sí. Es muy difícil. Pero también era bien bonito porque en el fondo ahora la comunicación es tan rápida que uno comunica lo justo y necesario. Y de repente la carta también te obligaba a desarrollar un poquito tu idea, a hurgar en tus sentimientos. Bueno, yo tengo un montón de cartas guardadas. Bueno, entretenido el libro. Él cuenta. El libro es bien fragmentado en el sentido de que pasa de cómo se interesó en el tenis, te habla de su familia. Él es bien creyente, tiene una importancia relevante la fe de Jaime Fillol en el libro. Y después te va contando cómo en algún momento él deja de ser tenista. Hace un emprendimiento, compra un terreno para poner una cuestión justo cuando vino la crisis del dólar. Sí. Lo perdió todo, perdió su casa, Sí, se tuvo que ir a Estados Unidos a trabajar para generar lucas, para pagar las cuotas del crédito que habían quedado debiendo. Tuvo hasta problemas con Pato Cornejo, que trabajaba con él, que eran muy amigos, y eso Claro. se separó un poco. Después se arreglaron y tuvieron... Sí, él cuenta que fue difícil, porque eran muy amigos, jugaron dobles por Chile 1.000.000 de veces. Finalista la Copa Davis. Se conocían de la vida y costó esa relación de que antes éramos amigos y ahora soy yo el jefe y él Sí, po. trabajaba para él. Entonces, qué bueno que solucionaron todo ese tema. Habla de su familia, lo importante que es su familia, de cómo él nunca obligó a sus hijos ni a sus nietos a jugar tenis, pero les regalaba la raqueta, los influía. Sí, po. Habla mucho de su señora, del apoyo que significó su señora, que era gringa ella, que era harto menor que él. Cuenta cómo la conoció, cómo fue El romance. sí. Y cómo ella lo acompañó siempre pensando en venirse a vivir a Chile de vuelta. Eso es súper interesante más porque ellos viajaban juntos. Sí. El libro tiene fotos y hay fotos en el avión de él con su esposa, con Mindy, con en brazos con un hijo, y el Pato Cornejo con su señora, con Sí. su hijo en brazos, y viajaban con la guagua. Y a Jarry, hace poquito, lo destacaron en la ATP como él viaja con su familia, con su hijo, Bueno. qué bonito. El abuelo lo estaba haciendo hace 40 años atrás. Exactamente. No, además un súper buen tipo, un súper buen persona. Hay un capítulo muy entretenido donde él habla de otros tenistas, habla de John McEnroe, habla de Ivan Lendl, habla Stan de Smith, Ilie Nastase, habla de Vilas, Sí. habla de los tenistas chilenos también. Él es un autorizado en la materia. Sí. Te cuenta, y además es muy entretenida la historia de la formación de la ATP. Claro, o sea, uno piensa que la justamente. ATP existe de siempre y no. Habían varios como ligas, había los jugadores para allá, había unos jugadores que eran como segunda categoría, los premios se los llevaban los más Los más gringos, grosos, los europeos, claro. los más famosos, armaban el calendario para que los buenos llegaran a la final. Y él fue uno Los de los que- beneficios de los torneos eran como a los gringos los mejores hoteles. Exactamente. Claro. Y él participó en esta especie de sindicalización de los jugadores para poder crear este organismo. Él participó en la creación del ranking. Sí. Él participó y él estuvo a cargo del primer seguro para los extenistas. Es un tipo súper integral que se dedicó a un montón Y de el cosas. plan, de hecho, el plan de pensión de los extenistas de la ATP se llama Jaime Fillol Pension Plan. Sí. Una cosa así. Sí. Sí. No, Bueno, hay, fantástico. hay también historias con Chile. Está, por supuesto, la final de la Copa Davis del 76 con Italia acá en Chile, donde él cuenta que hace su análisis de que ellos veían a los italianos como más relajados, Sí. como que no entrenaban tanto. Y ellos entrenaban y qué sé Doble yo. jornada Y entrenaban a los después chilenos. dice, creo que sobreentrenamos. Estábamos Claro. más cansados. Sí. Cuenta la historia del 75, que hubo una amenaza de muerte en el equipo chileno, especialmente a él, cuando van a jugar a Suecia, por Sí. del contexto político. Él es Lo bien- tuvo que acompañar el suegro, lo tuvo Sí. que custodiar el suegro. Él- porque- y además él es bien honesto. Hay un análisis que dice que yo sabéis que se lo destaco. Porque él dice cuando el año 74, ponte tú, lo invitan a participar, o 75, lo invitan a participar en lo que fue la precursor de Chacarillas, que es un evento con la juventud que ha sido bien polémico, bien criticado. Y que se llama el Día de la Juventud. Sí. Y a él lo invitan a participar los militares. Y él decide ir, como dice, yo decidí ir, y lo reconoce, como en una parada de expresar como cierto grado de unión y de destacar los valores de la juventud. Y va a este evento. que y se ese hacía para el día de la batalla de la de la Concepción. batalla de Concepción. Y él va a este evento, y por producto de su participación en ese evento, es que después lo amenazan de muerte, y él reconoce que lo invitaron después al año siguiente y que se había dado cuenta que lo de estaban la utilizando un utilización poquito. política, y él decide no ir a Chacarilla. Sí. Y rechaza ese. Entonces, me parece más muy honesto en reconocer el error y en decir,
y no participe de esto porque no estaba de acuerdo con la decisión política, porque él no está involucrado en eso. Entonces, es bien interesante y además cuenta de su vida después de retirado. Tuvo una alta participación en el Tour de Veteranos, participa en Wimbledon, llega a finales, qué sé yo. Como veterano, el campeón es para Chile. En los 90, él lo tiró para arriba, él lo organizó con una productora, con los hermanos. Entonces, el ATP en Chile. Entonces, es bien interesante la vida de Fillol, no solo como deportista, todo lo que ha hecho después. Así que es bien interesante. Sí, vayan a leerlo. Además, los más viejos van a recordar un montón de cosas, de anécdotas, de jugadores antiguos, y eso siempre es entretenido. Y era otro Patrick Rafter, otro galancete Fillol. Pues yo, Fillol era... Mi mamá le dije, míreme este libro de Jaime Fillol. Qué estupendo que era Jaime Fillol, me dice. Está como quiere. Segundo servicio. Bueno. No. Bueno, otro librito que esto ya más rapidito también, pero que no lo queríamos dejar pasar, es un libro de Juan Carlos Capelo, que es un periodista, sobre Luis Ayala, que se llama En 5 sets, vida y carrera de Luis Ayala. Juan Carlos Capelo también es autor de un libro que se llama Miss Lizana from Chile, 49 minutos de fama, que es un libro muy difícil de encontrar sobre Anita Lizana, que es la gran tenista en la historia de Chile. Olvídense masculino, femenino, el uno de Chino Río. Nadie ha tenido los logros que tuvo Anita Lizana. Fue ganadora fue una del mundo, fue ganadora en ese tiempo los Grand Slam, no se llamaban Grand Slam todavía, sino que era el abierto el abierto de Estados Unidos. Lo ganó el abierto de Estados Unidos, ella ganó un Grand Slam en el fondo. Oye, pero lo ganó, ¿no? Lo ganó el 37. Entonces, muy interesante la vida de Anita Lizana, y ese libro es muy difícil de encontrar, pero si lo pillan por ahí, interesante. Bueno, este otro libro, Juan Carlos Capelo, se llama En 5 sets, vida y carrera de Luis Ayala, y Luis Ayala fue definido como el mejor tenista chileno durante la era aficionada, antes del profesionalismo. Bueno, Fillol en su libro se saca el sombrero y según él, Luis Ayala el mejor tenista masculino de todos los tiempos por los logros que tuvo. Chileno. Claro, en los 50 y los 60, él gana a Roland Garros en doble mixto con una jugadora australiana. Él y Lizana son los únicos que han ganado un Grand Slam en cualquier disciplina, categoría, adulto, digamos. Alcanzó la final individual el 58 y el 60, fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos, fue reconocido como el mejor en arcilla el 59, habría llegado a ser el primero en la clasificación masculina a nivel mundial. Se armaban ranking en la prensa, entonces no era un ranking oficial. Y no era un solo ranking. Entonces es un gallo que tiene una historia extraordinaria, fue capitán de Copa Davis el año 76 cuando se llega a la final de la Copa Davis que la juega Fillol junto a Pato Cornejo y otros jugadores más. Es un referente. Entonces es un libro súper interesante, está armado con entrevistas. No es un libro biográfico, no es como una narración, sino que son entrevistas, son datos, pero es muy interesante para conocer la vida de una época como es increíble, pero era prehistoria del profesionalismo, no tenían estas ventajas, los viajes, como tú describías, de Fillol, en el caso de Ayala era aún más difícil todavía, así que... O sea, Fillol cuenta cuando fue a una gira por Asia a jugar, y era una locura que llegó, no había nadie esperando, tuvo que tomarse un taxi, llegar por su cuenta, tuvo que buscarse un hotel, les pagaban en plata, entonces tenías que andar con la plata en efectivo, no sé, se les perdía o se las podían robar. Era otro mundo, era cuando el fútbol hablamos de estas pelotas que estaban cosidas con un hilo, que la pelota y te hacía un teque abierto. ¿Cachai? Y se mojaban y eran pelotas medicinales. Terrible. O el básquetbol, que se jugaba en los años 50 con las Converse de lona, entendís que es imposible, porque los tobillos ahora caminan todos torcidos los basquetbolistas de esa época, bueno, los que están vivos, porque la tecnología era otra. Bueno, y ahí hay un dato cuando siempre hablan como que obviamente no se pueden comparar épocas diferentes, pero si un tipo fue bueno en esas condiciones, agrégale todos los entrenamientos de ahora, sería igual de bueno, sería igual de espectacular. Sí, siempre cuando hablamos del básquetbol, de los grandes jugadores de los años 50 y todo, siempre hay uno de mis amigos que dice, bueno, en esa época jugaban con pijama, bueno, con estos equipos de algodón, que era como un pijama en el fondo, ¿cachai? Bueno, hay otros libros más que pueden buscar, por ejemplo, Los niveles del juego, de John McPhee, que es un periodista norteamericano, que rapidito. Es súper interesante porque el libro está estructurado en torno a en el fondo describe un partido bien como... bien importante por un montón de factores, que se dio en la semifinal del Abierto de Estados Unidos 68 entre Clark Graebner y Arthur Ashe. Arthur Ashe es como mucho más famoso, el estadio se llama Arthur Ashe. Él también está metido en la fundación de la ATP con Jaime Fillol. Exactamente, que fue un jugador tremendo de tenis, que venía del mundo más aficionado, él era afrodescendiente, terminó muriendo de SIDA, producto de unas transfusiones de sangre, en la época en que no se conocía mucho esta cuestión. El año 92. El año 92, y describe el duelo entre ellos dos, porque la gracia es que, en el fondo, este duelo
reflejaba también lo que estaba pasando en la sociedad norteamericana en aquel tiempo. O sea, el Clark Grebner era el típico blanquito, como, ¿cachai? Como con lucas, con un linaje, nació con la raqueta en la mano, la familia con plata, él como bien conservador, tenía un juego directo, avasallador, y Arthur Ashe venía de otro estrato social, otra raza, pero había llegado ahí, era más aficionado, termina ganando Arthur Ashe ese partido, y en el fondo McPhee aprovecha esta excusa de este partido para hablarnos del tema de los derechos civiles en Estados Unidos, del contraste entre clases y entre razas en aquel entonces. Es súper entretenido. Arthur Ashe además era muy político. Sí, participaba de los era un jugador pensante. Era un jugador pensante, participaba de los movimientos sociales, eso de los derechos civiles, eso influyó en su participación en los 70 en la creación de la ATP. Sí. De hecho, cuando a él se contagia SIDA el 88 por una transfusión de sangre, lo oculta, pero los últimos años de su vida, además, bueno, lo reconoce, pero además participa y crea fundaciones para ayudar con eso. O sea, un gallo que siempre estuvo... Ahora lo oculta, hay que acordarse de este tema como de... Sí, pues era súper... había una discriminación porque se creía que era una enfermedad homosexual, gay, claro. imagínate. Entonces... Bueno, ese otro librito, hay otros más, hay una novela, por ejemplo, que se llama Los tenistas, de Lars Gustafsson, que también es bien complicado de encontrar, pero que se trata de un juego que está basado como en su vida, que él era tenista y se va a Estados Unidos a estudiar y en el fondo el tenis le permite instalarse en la sociedad, conocer gente, entonces una novela como de crecimiento a través del deporte. Por lo tanto, el tenis es un deporte que tiene mucha literatura. Acá hablamos de algunas biografías, estos libros periodísticos. Hablamos, por ejemplo, mencionamos a la pasada lo de Foster Wallace, específicamente el tenis como experiencia religiosa, que es ese libro. Nombramos lo de la broma infinita. Vamos a hacer un capítulo de Foster Wallace y ahí nos vamos a enfocar en la broma infinita. Sí, hay un texto cortito que anda por ahí de Foster Wallace que se llama Esto es agua, que lo comentamos en algún momento, que es un discurso que él dio en la universidad, no me acuerdo, de Brown, no me acuerdo qué universidad, a los gallos que estaban egresando, a los jóvenes que están egresando. Y es un libro maravilloso que en el fondo es un discurso que está traspasado al libro, tiene, no sé, 3 líneas por página. El libro está mayormente en blanco. Y se trata de 2 peces que vienen nadando para acá, va un pescado grande más viejo nadando para allá, y les pregunta a los 2 peces, oye, ¿qué tal el agua? Y los peces se miran y dicen, ¿qué es el agua? Entonces, yo se lo hice leer a mi hijo, lo obligué a punta de pistola a leerlo, y son esas cosas como que uno dice, no lo había pensado. Foster Wallace es un escritor muy bueno, de repente es un poquito árido, tiene unos libros bien largos, tiene otras cosas cortitas más entretenidas, pero hay que ir a leerlo porque es difícil entender cómo un gallo que estaba tan claro en la vida, que tenía tan clara su vida, termina metido en una depresión, termina suicidándose. En fin, hay de los libros que me mencionamos, obviamente que si usted quiere oler los libros, si usted quiere escuchar el crujido de las hojas cuando pasa la página, puede ir a Truman Librero, Open de Agassi, el de David Foster Wallace, por cierto, el de Fernando González, el de Jaime Fillol, y hay otros que son un poquito más difíciles de conseguir, hay otros que están en la web, hay un montón de libros. Así que vean, ya saben, los pueden visitar en Ampubanqui y en Antofagasta, y acompáñanos aquí en estos capítulos, pues amigos. Sigamos. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Así será. Chau, chau. Primer Párrafo es un podcast original de Emisor Podcasting. Encuéntralo en emisorpodcasting.com, Spotify, YouTube y donde sea que escuches podcast.